Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que analizaremos cómo Ecuador y Colombia se encaminan directamente al colapso y cómo en cambio Chile está comenzando a resurgir o a renacer a través de una constitución y una consulta para una constitución. Cambian los gobernadores, primera vez que se nombran gobernadores, alcaldes, concejales en los municipios y en los departamentos, en las provincias de Chile, algo que es muy novedoso porque desde 1980 Chile no tenía elecciones, era el gobierno central el que decidía quién es el gobernador, quién es el alcalde, quiénes son los concejales. Esto fue decretado por la constitución de Pinochet y en eso han pasado ya 45 años. Bien, pero ¿qué está sucediendo en Ecuador y qué está sucediendo en Colombia? Es el problema. Porque Chile, además, se encuentra con una fortuna increíble, extraordinaria. El cobre está en el mayor precio jamás visto en la historia. En segundo lugar, Chile es el mayor proveedor de litio del mundo en este momento. Y el litio es ahorita pues, lo más valioso que existe en el planeta dentro de los minerales, porque de ellos se hacen las baterías ligeras. Pero, ¿qué pasa con Ecuador y Colombia? Colombia hemos visto que empezó todo con unos nuevos impuestos. Esto no le gustó a la gente, se vinieron las protestas, hubo una violencia inaudita, ya van más de 40 muertos. Se cerraron a la banda la gente. Recordemos que Colombia es un país que vive en guerra civil desde el año 1900 y que tiene una inestabilidad interna terrible porque las guerrillas han controlado por décadas las fronteras colombianas, el narcotráfico ha controlado por décadas los barrios pobres de Colombia y el ejército ha controlado básicamente las zonas urbanas más céntricas de Colombia, pero no ha podido ejercer un poder, una autoridad sobre el resto de Colombia. Ha tenido una contestación armada, una respuesta que le ha convertido inclusive al ejército colombiano en uno de los ejércitos más corruptos del mundo y más violentos del mundo. Recordemos que el ejército colombiano quiso imponer, entre comillas, el orden institucional utilizando a las FARC, a las Autodefensas Unidas de Colombia, que primero las utilizaron contra el narcotraficante Pablo Escobar y luego eso se contaminó y se creó una guerra civil entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las guerrillas, entre ellas encabezadas por las FARC. Luego se pretendió la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia y se crearon los grupos de ilegales armados de la derecha, entre esos los Águilas Negras, que frecuentemente nos invaden en Ecuador y que inclusive tienen tomadas lo que son las minas de oro en la provincia de Esmeraldas, en la zona del río Santiago. Y por el otro lado tenemos a las guerrillas que también se llaman los disidentes de las FARC, por ejemplo, que recordemos, uno de sus líderes fue Huacho, el guerrillero ecuatoriano que fue asesinado en el año 2017. Con eso tenemos una idea clara de lo que está pasando. Pero, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta Colombia en este momento? El mayor problema que enfrenta Colombia en este momento se llama las crisis o se llama el pánico de desabastecimiento. Cuando aparece el pánico de desabastecimiento es muy difícil que un gobierno se pueda sostener. Pánico de desabastecimiento lo vivió Allende, pánico de desabastecimiento lo vivió Gorbachev, pánico de desabastecimiento lo vivió Maduro y por supuesto Maduro
está pues en la cuerda floja por eso. Pánico de desabastecimiento, bueno, poco menos de pánico porque ya estaban prácticamente hechos al dolor en Cuba o en Nicaragua, pero fundamentalmente pánico de desabastecimiento también se vivió en Argentina y significó el fin de Macri. Entonces estamos en esta situación y Ecuador en cambio se encuentra en lo que se llama la calma que anuncia la tormenta. En este momento, ya la próxima semana tenemos nuevo presidente, se nombró un nuevo parlamento y en ese nuevo parlamento Pachacútec a través de Guadalupe Llori ahora tiene el control de la Asamblea Nacional. Bien, pero ¿qué significa todo lo que está pasando? Primero, estamos viviendo un colapso sanitario porque hemos pasado 4 semanas en las que hemos tenido que estar encerrados sábados y domingos y todos los días desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto ha tenido una repercusión atroz en la economía nacional. Pero, además, el presidente saliente, que ya nos tiene acostumbrados a sus mentiras, pero no la podemos aceptar, nos duele mucho. Prometió 2 millones de vacunas antes de irse. Hoy sabemos que apenas tiene 1 millón y un poquito más y que de todos los países de América Latina, incluido Haití, tiene más vacunas que Ecuador, tiene más población vacunada en proporción a la población que Ecuador. Ecuador es el país que tiene 1.4% de vacunaciones, dicen que 1.7%. ¡Qué desastre! Pero qué desastre. En el resto de países ya están algunos, como el caso de Chile, prácticamente está llegando al 60% de la población vacunada en una sola dosis y ya va para el 40% de la población vacunada en 2 dosis. Es algo extraordinario, lleva a la cabeza de todo el mundo, está superando inclusive en proporción a la población a los Estados Unidos, a Inglaterra. Esto nos pone en alerta de que las cosas cuando sube Guillermo Lasso están de mal en peor. Y están de mal en peor porque además en el Parlamento sube al poder una líder indígena que simplemente junto con los demás líderes indígenas que llegan al Parlamento llevan inyectado en las venas el odio a Correa. Y ese odio a Correa lo tienen tan arraigado y es tan radical que significa al mismo tiempo que su movimiento, Pachacútec, va a entrar o está entrando y está a punto de entrar en un divorcio con la CONAIE. Y este problema de la Pachacútec dividido con la CONAIE divide a los indígenas, que en este momento son la fuerza contestataria más importante que tuvo Ecuador, pero no significa que tengan la mayor parte de la población, apenas son menos del 10% de la población ecuatoriana. Pero, como son y se sienten muy mencionados en todos los periódicos, han tenido un candidato a las elecciones, Yacu Pérez, que llegó a disputar el segundo puesto por muy pequeña diferencia con Guillermo Lasso. Esto nos ha hecho creer que los indígenas son ahora todopoderosos, y eso no es un hecho real. En la Asamblea Nacional, el partido que tiene mayor cantidad de asambleístas es el partido de Correa, UNES, que tiene 49 asambleístas. Pero estamos en una situación tan difícil que esa asamblea está completamente fracturada, fraccionada. Y para llegar a acuerdos, inclusive UNES tiene que codearse y aceptar o arrimarse a la extrema derecha. UNES se arrima al Partido Social Cristiano, que es su archi recontra enemigo desde años luz, desde tiempo atrás, desde que llegó Correa al poder. ¿Cómo se dio eso? Pero Pachacútec se une al CREO,
que es la extrema derecha bancaria del Ecuador. Los indígenas unidos con los banqueros, eso es inaudito. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces tenemos una Asamblea Nacional que no sabe para dónde jala, para dónde tira. Y esto anuncia una tormenta terrible. En estas condiciones, con una crisis económica tan absoluta, donde Guillermo Lasso no sabe dónde va a encontrar vacunas. Ya dicen que han comprado 18 millones de vacunas, pero el problema no es de comprar. Resulta que el problema es ahora cuándo me entregan, cuándo me las dan. Entonces tienen ahora problemas de abastecimiento de vacunas. Y este problema de abastecimiento de vacunas significa un tremendo revés para Guillermo Lasso, que si no logra completar los 9 millones de vacunados con 2 dosis en 100 días, él mismo se ha puesto la pistola en la sien y es crónica de una muerte anunciada. A partir de los 100 días y de aquel fracaso posible en la vacunación, lo que le espera a Guillermo Lasso es una verdadera tormenta, porque ya no son los indígenas los que van a protestar, son los millones y millones de ecuatorianos desocupados, endeudados y que tienen miles y miles de familiares que están convalecientes y otros que tienen miles y son miles y miles de muertos. Estamos hablando de que en Ecuador se contabilizan entre comillas 14.000 muertos más 5.000 que dicen que también se enfermaron, pero curiosamente hay más de 60.000 muertos inusuales. O sea que estamos hablando de casi 70.000 muertos inusuales en lo que va de la pandemia. Y eso para un país como Ecuador de 17 millones de habitantes, en una época donde existe el internet y todo el mundo se entera de quién muere y de quién vive, eso es gravísimo. No se trata de que llegó la gripe española y en ese tiempo no había ni telégrafo en el Ecuador. Se trata de que todo el mundo nos enteramos el día que se muere un amigo, un hermano, un conocido. Esto tiene al Guillermo Lasso con la soga al cuello. No sabemos si podrá durar. Tenemos la experiencia de que Estados Unidos tiene la capacidad de sostener a un presidente contra cual viento y marea, no importa lo que sea. Nos lo ha demostrado con Lenín Moreno, el presidente más aborrecido que recuerda la historia de este Ecuador. Sin embargo, se va como si no hubiese pasado nada. Nos deja un país con más muertos que nunca, con una deuda más atroz que nunca, con el desempleo más alto que nunca. Pero se va como si no hubiese pasado nada, mintiéndonos diciendo que ha dejado sembrado el futuro. No, ha dejado sembrado el desastre. Ha dejado sembrado el desastre y no sabemos en qué vamos a terminar. Muchas gracias.